Muy buenos días a todos y les agradezco muchísimo que nos acompañen este ratito en la edición de hoy de Apologética con Marta. En las últimas semanas de noviembre, toda mi familia tuvo la oportunidad de visitar varias ciudades en el Mediterráneo. Entre las ciudades que visitamos estuvieron Atenas, Éfeso y Roma. Todas estas ciudades habían establecido templos a sus dioses. Y fue en este mundo lleno de idolatría a dioses ajenos que el apóstol Pablo y otros discípulos y evangelistas visitaron y le dieron a conocer a los residentes de esos pueblos sobre los eventos relacionados con la vida de Jesús. Atenas y Roma aún continúan. De hecho, a Roma la llaman la ciudad eterna porque desde su fundación nunca ha cesado de existir. Pero de Éfeso solo quedan las ruinas. El apóstol Pablo estableció la iglesia de Éfeso y una de sus epístolas fue dirigida a los efesios. La ciudad de Éfeso fue primero establecida en la bahía de la costa del río Caister, cerca del monte Pión. Luego la ciudad fue movida al sureste de las montañas de Monte Coresos. La información más antigua sobre Éfeso es del siglo VII a.C. Para ese tiempo, sus vecinos de Cimeria intentaron tomar posesión de Éfeso, pero fracasaron. Los efesios estuvieron involucrados en varias guerras durante el Imperio Persa y el Imperio Griego. Alejandro el Grande capturó la ciudad de Éfeso en el 334 a.C. y durante el periodo helenístico, Éfeso tuvo una gran prosperidad. Luego, en el 133 a.C., Éfeso cayó bajo el dominio de los romanos y durante el reino de Augusto, quien fue el emperador romano entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, justo en el periodo del nacimiento de Jesús en Belén, Éfeso era la ciudad más grande y de más importancia en el Imperio Romano en Asia Menor. Éfeso tenía una próspera economía, un gran tamaño y una cultura desarrollada. Éfeso tenía a su favor una economía próspera con la ventaja de poseer un puerto marítimo que representaba la mejor localización en Asia para el comercio al oeste de Tarsos. Hoy día, el sedimento del río ha cubierto muchas de las ruinas de la ciudad. Esas ruinas bajo tierra ahora ocupan un área de 5 a 7 millas cuadradas. Para el tiempo del apóstol Pablo y del Imperio Romano, Pérgamo era la ciudad capital de la provincia de Asia. Sin embargo, Éfeso era la ciudad más grande de toda la provincia, posiblemente con una población de 300,000 personas. En Éfeso había un teatro con capacidad de sentar a 25,000 personas y frente al teatro existe una carretera ancha que llegaba hasta el puerto. Cerca del teatro había un gimnasio en donde se entrenaban jugadores y gladiadores. Para esa época era común utilizar los teatros no solamente para obras musicales y dramáticas, sino también para luchas entre gladiadores contra gladiadores o gladiadores contra animales salvajes. Era bien común en los teatros y coliseos del Imperio Romano las luchas mortales entre gladiadores y animales. Uno de los factores más importantes en la prominencia de Éfeso era su religión. Éfeso, al igual que otras de las naciones que componían el imperio babilonio, persa, griego y romano, a través de los siglos, era una ciudad idólatra. Ellos habían construido el templo de Artemisa, y ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las 7 maravillas del mundo antiguo son la pirámide de Giza en Egipto, aún en existencia, los jardines de Babilonia, construidos por los babilonios en lo que hoy es Irak, y el cual fue destruido por un terremoto, la estatua de Zeus, construida por los griegos en Olimpia, y esta estatua de Zeus fue desarmada y eventualmente destruida por fuego, el mausoleo de Halicarnassus, construido por los griegos en Turquía, el Colosos de Rodas, construido por los griegos en Grecia y destruido por un terremoto, el Faro de Alejandría en Egipto, que fue también destruido por un terremoto,
y el templo de Artemisa en Éfeso, construido por los griegos, destruido por un fuego intencionalmente originado por Herostratus, y luego el templo de Artemisa fue reconstruido en el mismo lugar, pero mucho más grande. Este templo de Artemisa fue destruido por la invasión de los góticos en el año 263 después de Cristo, y el templo perdió su importancia, ya que para esa época el cristianismo había echado raíces en Éfeso. Como toda historia de dioses en la mitología, creada por el ser humano y originada por su propia imaginación, el ídolo de Artemisa también tiene su propia historia mitológica. Artemisa era considerada como la hermana gemela del dios Apolo y la hija de Zeus. Artemisa era conocida como la diosa de la luna, la diosa de la caza de los animales y la patrona de las niñas jóvenes. El templo de Artemisa fue construido en el siglo VI a.C. Este templo, en los días del apóstol Pablo, era sostenido con 127 columnas, cada una de 197 pies de alto. Era inmenso. Los ciudadanos de Éfeso sentían un gran orgullo por su templo de Artemisa, y durante el periodo del Imperio Romano, ellos promovían adoración a Artemisa, imprimiendo monedas con la inscripción que decía Diana de Éfeso. Diana es el nombre romano equivalente para la diosa Artemisa en griego. En la Biblia, comenzando en Génesis, podemos leer las historias sobre la idolatría que a través de los siglos ha existido en la humanidad. En el Antiguo Testamento leemos sobre una relación personal entre el Dios creador del universo, quien se dio a conocer a la humanidad mediante muchas obras milagrosas a través de sus profetas. Fue el mismo Dios creador quien le prometió a Abraham llevarlo a la tierra prometida, y fue el mismo Dios, único creador del universo, quien sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Les demostró milagrosamente sobre su existencia y poder, y estuvo con ellos en el desierto hasta que los ayudó a entrar en la tierra prometida, luego de darles sostenimiento por 40 años en el desierto. En esos 40 años, Dios los preparó y los santificó para que pudieran entrar a la tierra prometida y hacer una representación moral justa del Dios creador moral justo. Fue durante el periodo del Éxodo que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y los primeros 3 mandamientos hablan de su existencia y el mandamiento de no crear ídolos. El primero dice en la versión NVI y dice: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. El segundo dice: no tengas otros dioses además de mí. Y el tercero dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Cuando Pablo llegó a Éfeso, el panorama religioso era exactamente lo contrario a los primeros 3 mandamientos. Ellos no tenían conocimiento del verdadero Dios creador del universo. Sus dioses consistían de aquellos creados mitológicamente y pasados de generación a generación. Dioses como Zeus, Apolo y Artemisa. Dioses que no interactúan con la humanidad porque en realidad no existen. Dioses creados en gran tamaño para crear la impresión de poder. Sin embargo, son dioses que no escuchan, no ven, no sienten, ni se expresan. Son materia inanimada, tallada y moldeada mediante la idea del ser humano de cómo debe ser ese Dios. Éfeso también era un centro de hechicería y de prácticas mágicas. En Hechos 18 leemos que Pablo fue a Éfeso
en su tercer viaje misionero en aproximadamente el año 52. Él estuvo en Éfeso con Priscila y Aquilas y entró en las sinagogas de Éfeso a discutir con los judíos, quienes le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Pablo partió, pero regresó eventualmente a Éfeso. En la segunda ocasión en la sinagoga que visitó, se encontró con gran oposición, por lo que él se apartó con los discípulos y enseñaba en la escuela de Tirano. Por 2 años él enseñó, por lo que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Mientras Pablo estuvo en Éfeso, él escribió la primera epístola a los Corintios. Pablo predicó en contra de la magia y la hechicería que tenía mucha influencia en Éfeso. Hechos 19, desde el verso 11 en adelante, nos habla sobre el Espíritu Santo obrando mediante Pablo en Éfeso y dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y sus espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenó que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esciba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Pablo y sus discípulos enfrentaron la idolatría de Éfeso y casi le cuesta la vida a alguno de ellos a causa de un disturbio relacionado con la diosa Artemisa. En Hechos 19 tenemos la historia de un platero llamado Demetrio, quien generaba sus ingresos de las figuras en plata del templo de Artemisa. Demetrio reunió a los otros plateros y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Cuando el gentío escuchó esto, todos se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡grande es Artemisa de los Efesios! La Biblia dice que inmediatamente toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, y que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido.
esta situación aún sucede hoy día. Aún aquí en los Estados Unidos, en que personas comienzan un alboroto por alguna causa política o social y otros se unen al alboroto sin saber el origen, las causas o las consecuencias del alboroto. Simplemente alborotan por alborotar. El verso 35 en adelante dice que el secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud exhortándoles a que resolvieran el caso en una asamblea legítima. Luego que Pablo partió de Éfeso, Timoteo se quedó allí combatiendo las enseñanzas falsas que intentaban penetrar la iglesia. El apóstol Juan también estuvo en Éfeso cuando fue arrestado por Domitian y exiliado 50 millas al suroeste de Patmos. Cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, él mencionó a Éfeso como recipiente de la primera carta a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Al igual que Éfeso, cada una de las iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 son iglesias que existieron históricamente en el primer siglo. Cada una de estas iglesias representan virtudes o reprensiones que iglesias han experimentado a través de los siglos. El apóstol Pablo enseñó por 3 años en Éfeso y les enseñó discernimiento espiritual. La iglesia de Éfeso aprendió a evaluar la doctrina y la conducta de aquellos maestros que se declaraban ser líderes espirituales. Por sobre 40 años, la iglesia de Éfeso se había mantenido fiel a la palabra de Dios y al Señor Jesús, aún en medio de persecuciones. Pero la iglesia de Éfeso se había concentrado tanto en tener una buena doctrina ortodoxa y una pureza moral y fervor por la verdad y disciplina en servicio, que se habían olvidado del amor de Jesús. Se habían convertido en personas frías. El amor de Jesús no podía irradiar en la conducta mecanizada de estas personas. Ellos habían abandonado su primer amor y Jesús los estaba llamando a que regresaran a buscar de la sencillez de su amor, sin abandonar lo demás que habían aprendido. Ahora, una de las virtudes de la iglesia de Éfeso es que ellos habían aborrecido la práctica de los nicolaitas. Nicolás significa uno que conquista a las personas. El comentario bíblico de John MacArthur indica que Irenaeus escribió que a Nicolás, quien había sido un prosélito de Antioquía, se le había nombrado diácono y resultó ser un creyente falso, quien más tarde fue apóstata. Sin embargo, debido a las credenciales que ya Nicolás poseía, él pudo desviar a la iglesia de la verdad. Al igual que a Balaam, él condujo a las personas a practicar inmoralidad y maldad. Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás y estaban envueltos en inmoralidad y asaltaron a la iglesia con tentaciones sensuales. Según MacArthur, Clemente de Alejandría escribió lo siguiente, y dice: ellos se abandonaron ante los placeres como cabras, llevando una vida de indulgencia propia. Sus enseñanzas pervirtieron la gracia y reemplazaron libertad con licencia de pecar. El pecado de la idolatría ha existido desde que Adán y Eva pecaron. Desde el principio, el problema inicial del hombre es la de no reconocer quién es él y su relación con el único Dios creador. La mentira que le dio Satanás a Adán y Eva para hacerles pecar es que al comer de la manzana serían como Dios, conocedores del bien y el mal. Ellos entonces estarían en el trono que solo le corresponde a Dios. En la antigüedad nos encontramos con ídolos que representan las estaciones del año, o el dios de la fertilidad, o el dios del sol, o el dios de la luna, creados según la imaginación del ser humano. En la época posmoderna se niega la existencia de dioses, ya que todo es materia. Sin embargo, es el mismo ser humano quien se considera un dios y el centro del universo. El ser humano ha cambiado el Dios creador del universo por el Dios de la tolerancia, el Dios del consumerismo,
el Dios de la desigualdad de raza, aún el Dios del racismo, el Dios de la fama, el Dios del sexo y la pornografía, el Dios de la belleza, el Dios de los juegos de video, el Dios del poder político y económico. En fin, el ser humano ha creado sus propios ídolos físicos y no físicos, a quien les rinden sus vidas mediante las decisiones que toman en sus vidas y en cómo llevan su vida diaria. Estos ídolos han venido a ser la razón y el propósito de sus vidas. En los tiempos de la antigüedad, personas construían templos inmensos y allí colocaban a sus dioses. En las residencias de las personas pudientes se construían pequeños templos a sus dioses preferidos. Hoy día, personas construyen sus templos en sus mentes y en sus corazones, y sus dioses ajenos reinan en esas mentes y en esos corazones. Pero el único y verdadero Dios creador del universo no vive en templos creados por el hombre. Ese Dios único y real sí escucha, sí siente tus alegrías y tus amarguras, sí se comunica con aquellos que le buscan y quienes desean conocerle mediante su palabra en la Biblia, y sí se dio a conocer físicamente a la humanidad. El único verdadero Dios envió a su Hijo Jesús al mundo a dar testimonio de la verdad, de la existencia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios y de la justicia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios en la carne, quien vivió una vida justa y en completa obediencia al Padre, para que toda persona que pusiera su fe en Él como el único quien puede perdonar los pecados mediante su sacrificio en la cruz, pudiera obtener la vida eterna. Personas pueden pasar toda una vida construyendo sus templos y sus propios dioses, pero todo templo y todo Dios creado por el mismo ser humano no puede ofrecerle a ese ser humano la realidad de la vida eterna. Solo el Dios eternamente existente y verdadero es el único quien puede ofrecer la vida eterna. No existe sustituto para el único Dios, quien se da a conocer mediante su palabra en la Biblia y quien se presentó mediante Jesús en la historia de la humanidad. Solo en Jesús podemos obtener la resurrección a la vida eterna, y no existen otros dioses o ídolos quienes pueden ofrecer al hombre el regalo de perdón, de gracia, de santidad y de la vida eterna. Te exhorto a que leas su palabra en la Biblia y lo conozcas personalmente. Él siempre está a la puerta esperando que lo dejes entrar en tu corazón. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en archivo visitando nuestra página en Facebook, Apologética con Marta, o mediante mi sitio en línea, apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden llamarme al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo programa. Chao.